¿Cómo pasó Rachel Zegler de ser la nueva estrella de Disney a convertirse en la actriz más odiada de Hollywood? ¿Y por qué nadie la quiere contratar ahora? Vamos a recapitular cómo llegamos hasta este momento y vamos a verlo. Hola gente, ¿cómo están? Soy Gilorien y en este canal hablamos de cine, series, videojuegos y todo lo relacionado con el entretenimiento. Si aún no lo hiciste, te invito a suscribirte a este canal, es solamente un clic y de verdad ayuda muchísimo. Así como también te invito a entrar al canal para ver los más de 1000 videos que tenemos disponibles. En un mundo donde Hollywood está más preocupado por las cuotas de diversidad que por el talento real, la historia de Rachel Zegler es una parábola perfecta de cómo el progresismo tóxico, la arrogancia juvenil y la ideología identitaria pueden arruinar una carrera antes de que siquiera haya comenzado. Lo que comenzó como una promesa de estrella emergente terminó siendo una masterclass de cómo autodestruirse. Y todo lo hizo delante de cámaras. Todo mientras creía que era iluminada por un mundo que aplaudía su activismo. Es que empezamos desde un principio. Rachel Zegler es un producto del entretenimiento de los últimos años. Es representante de qué es lo que estuvo pasando en el cine, en las series y en todo el mundo del entretenimiento en general. Ella nació en 2001 en Nueva Jersey, de ascendencia polaca y colombiana. Claro, obviamente para Hollywood moderno eso era perfecto, porque era lo suficientemente diversa como para colarse en cualquier casting ideológico, pero también era lo suficientemente blanca como para no incomodar demasiado al público mainstream. Era una típica chica de teatro, subiendo videos de covers a YouTube, interpretando canciones de Disney en su cuarto mientras sonaba las músicas que ya conocemos. Bueno, nada fuera de común. Todo eso fue hasta que apareció Steven Spielberg con su remake de West Side Story, buscando representation, y justamente nadie mejor que ella. En una industria obsesionada con hacer check en cada casilla identitaria, Rachel era oro puro. Era latina, era joven, era poco conocida, norteamericana, pero también de ascendencia colombiana, activista, feminista, todo lo que Hollywood estaba tratando de impulsar en ese momento. Era perfecta para moldearla a su gusto, y la eligieron justamente entre decenas de miles de aspirantes para el papel de María. Bueno, wow, vaya logro, ¿no? Bueno, al menos para el papel, porque la realidad es que West Side Story fue un fracaso en taquilla. Claro, bueno, obvio, a Spielberg eso no lo cambia absolutamente nada. No le va a manchar la trayectoria a Spielberg tener una película que no funcione. Tranquilamente puede seguir trabajando. Pero Rachel Zegler, en cambio, bueno, no le alcanzaba como un éxito suficiente como para despegar su trayectoria. Sin embargo, siguió teniendo papeles cada vez más importantes y eso justamente aumentó su arrogancia. Es que el primer aviso de que Rachel Zegler era una bomba de tiempo llegó durante los Oscars. No fue invitada al evento, algo totalmente razonable, dado que West Side Story tenía como 500 personajes. Pero claro, Rachel Zegler, creyéndose que era el centro del universo, eso no lo aceptó. Lloriqueó en las redes sociales, hizo un berrinche tremendo, obviamente manipuló emocionalmente a medio Hollywood para que la metieran por la fuerza. Y no solo eso, sino que terminó presentando un premio. Estamos hablando de alguien que apenas tenía los primeros pasos en esta industria. Así empezó a pintar el retrato cada vez más claro. Una persona convencida de que el mundo le debe algo. Como si el simple hecho de existir con ascendencia mixta le diera derecho a algo. Esa fue la primera vez que muchos nos dimos cuenta de que, bueno, ok, esta no es una actriz, esta es una activista con complejo de diva y que con el tiempo se va a volver cada vez más pesada. Esto era solo en principio. Después de West Side Story, Rachel fue fichada para hacer la película de Shazam 2. Una película que era una segunda parte de una buena historia que había funcionado bien Shazam 1. Pero claro, la 2 no funcionó muy bien. La película fue mediocre, sí, pero era una oportunidad nueva para Rachel Zegler para justamente salir de eso y de paso abrirse en el mundo de superhéroes, por ejemplo. Bueno, ¿qué hizo Rachel Zegler?
decidió usar la gira de prensa para escupirle en la cara al proyecto, al mismo proyecto que ella misma tenía que promocionar. Ella misma decía declaraciones como: lo hice únicamente porque necesitaba un trabajo. A ver, apenas estaba comenzando. Y estamos hablando de que tenía contratos millonarios. Claro, como si protagonizar una producción multimillonaria fuese el equivalente a servir cafés en Starbucks, cocinar para McDonald's, trabajar de limpieza o cualquier otro trabajo digno que existe y que muchas personas hacen y hemos hecho alguna vez. No, ella con su corta edad y con sus 0 éxitos ya ganaba millones de dólares y creía que merecía más. ¿En qué cabeza cabe hacer este tipo de declaraciones cuando apenas tienes 2 películas en tu haber? Es la de alguien que tiene el ego tan inflado que cree que cualquier cosa que no esté a la altura de un Oscar para ella es una ofensa personal. Despreciar públicamente un proyecto antes de su estreno es un suicidio profesional, es una locura. Y sí, no estoy hablando de Blancanieves, esto ya lo venía haciendo desde antes. Pero claro, cuando tu brújula moral apunta siempre a las redes sociales y siempre a tu carrera activista, bueno, la autoconciencia es lo primero que se pierde. Luego llegamos a la gran oportunidad de su vida, el papel de los sueños de millones de chicas en todo el mundo. Una oportunidad única, un contrato millonario por una producción de las más caras que se hayan hecho en los últimos años. Llegó la oportunidad de hacer Blancanieves, la versión moderna, diversa del clásico de Blancanieves. Bueno, ya sabemos lo que eso significa para los últimos años. Tomar una historia atemporal, arrancarle el alma y meterla a la fuerza con discursos pseudo-feministas, empoderamiento vacío y un casting que busca más likes en las redes sociales que coherencia narrativa. Disney, con esa infinita sabiduría, bueno, pensó que si ponemos a esta chica que ya ha caído mal 2 veces a protagonizar esta producción multimillonaria, va a ser un éxito. No, obviamente que no funcionó. Pero eso no es lo que vieron ellos. En la industria de Hollywood vieron que ella era perfecta para el nuevo Hollywood que estaban queriendo imponer. Era la heroína perfecta y el modelo que ellos soñaban. Era diversa, con opiniones políticas alineadas a todos sus discursos, que aprovechaba cada vez que tenía un micrófono delante para dar esos mismos discursos y generar polémica. Y por supuesto no tardó en demostrarlo. Empezó a declarar que Blancanieves era algo que estaba mal, que el príncipe era un acosador, que era raro, que la historia no giraría en torno al amor, porque ahora había que empoderar a las niñas. Bueno, ya saben, las frases vacías que huelen a panfleto y las hemos escuchado una y otra vez. Solo que, claro, hay formas de decirlo y Rachel Zegler siempre eligió el tono más arrogante, repelente y desagradable posible. Bueno, ¿cuál fue la respuesta a todo eso? Fue inmediata. El internet explotó. Y no porque los fans eran racistas y todo eso, que trataron de imponer el discurso para ese lado como vienen haciéndolo una y otra vez. No, porque el público está harto de que le escupan en la cara, que le llamen de lo peor que puede ser por simplemente gustarle más en materia original o no gustarle estas nuevas versiones que le parecen un desastre. Encima, quieren que aplaudan a los bodrios modernos con cara de buen gusto como si fueran focas ciegas. Blancanieves se convirtió en uno de los trailers más odiados de la historia de YouTube, con más cantidad de dislikes que hayan existido. Por eso justamente Disney lo vio, sintió el pánico y retrasó el estreno para hacerle regrabaciones y gastar cientos de millones de dólares en tratar de arreglar ese monstruo que habían creado. Rachel Zegler fue puesta en una gira de disculpas, leyendo declaraciones claramente escritas por su agente, cambiando su discurso una y otra vez. Pero aún así el daño ya estaba hecho. La película no se había estrenado, se había retrasado y ya sabíamos todos lo que iba a pasar. Y como si todo esto no fuera lo suficiente, cuando Disney intentaba apagar el incendio, la misma Rachel Zegler decidió tirarle gasolina. En pleno caos por la recepción de Blancanieves, decidió opinar sobre el conflicto Israel y Palestina. Claro, porque se supone que es alguien que está capacitada para hablar de geopolítica con conflictos que llevan muchos años.
Claro, seguramente una actriz de 22 años que jamás ha trabajado fuera de estas producciones millonarias debe saber muchísimo sobre estos conflictos y sobre todo teniendo a alguien que lo conoce este conflicto muy de cerca, como es Gal Gadot, y dejándola mal parada a su compañera de trabajo. Bueno, obviamente su comentario fue tan incendiario que justamente hasta su compañera se distanció públicamente de ella, y eso es algo que lo sabemos. Disney, desesperado, le asignó un social media manager justamente para que la coachee, para que le diga lo que tiene que decir, para que revise lo que va a escribir en las redes. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Ninguno. Rachel Zegler se negó a eliminar ese posteo, a cambiar sus declaraciones o mejorar su actitud. Y lo repito, para que quede bien claro, en medio de la campaña de la película, con cientos de millones de dólares en juego, se negó a cambiar su actitud, a mejorar la aceptación que estaba teniendo y tratar de convencer a todos para que paguen para ir a verla. Bueno, obviamente, cuando Blancanieves finalmente llegó a los cines en marzo de 2025, fue una catástrofe. La crítica la destrozó, el público la ignoró por completo, los cines estaban vacíos, las salas de cines estaban vacías. Perdió cientos de millones de dólares y lo peor de todo es que nadie salió a defender a Rachel Zegler. Todos sabían que ella era uno de los problemas principales de ese fracaso. Ni siquiera los mismos activistas que antes la endiosaban salieron a defenderla. Le soltaron la mano y la dejaron caer. Lo que vino después fue el silencio. Hollywood le cerró las puertas, ningún proyecto importante le salió, ningún contrato nuevo, solo un triste regreso a los escenarios, haciendo el papel de Evita, que, mamita querida, esta chica no para de hacer polémicas. Sí, Eva Perón en un musical en Londres para Rachel Zegler. Bueno, en fin. Todo esto fue promocionado como su gran regreso y su camino al éxito. Bueno, en fin. En esta nueva etapa, Rachel Zegler intentó otra vez adueñarse de un ícono histórico en este caso, Eva Perón. Y obviamente ella volvió a hacer lo mismo de siempre, a meterse a dar discursos feministas, moralistas, activistas una y otra vez. Solo que esta vez con menos repercusión y con menos llegada, porque claro, obviamente ya es un nombre que está quemado y además el proyecto que ella está haciendo ahora tiene un presupuesto mucho más chico que lo que fue Blancanieves. El tema es que siempre usa su identidad como un disfraz, sacando polémicas siempre que se presenta en cualquier proyecto. Pero incluso en este último proyecto las cosas le fueron saliendo mal. ¿Y ahora qué seguirá? ¿Cómo seguirá su carrera? Bueno, el tema es que la historia de Rachel Zegler debería enseñarnos qué es lo que no se debe hacer. Deberían analizarla y deberían enseñarlo en la escuela de actuación. Que ella es un ejemplo de lo que no se debe hacer. De cómo llegó a lo más alto con contratos millonarios, no por su talento, sino que era el modelo perfecto que Hollywood estaba tratando de imponer. Y cómo ella misma lo destruyó. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando el ego se te infla tanto y se infla más rápido que la carrera que estás construyendo, que los logros que estás teniendo, que en este caso no había uno solo, porque todo era fracaso. Cuando se creen tan importantes, que opinan sobre cosas que no tienen la menor idea. Y ella no perdió toda su corta trayectoria por el odio, por el racismo, por los ataques machistas. Lo perdió sola. Lo perdió porque fue mal agradecida, fue petulante, fue mal asesorada y sobre todo fue incapaz de cerrar la boca. Y además ni siquiera fue inteligente, porque Disney y todos los demás siguen. Y a ella ahora la descartaron y la soltaron dejándola abandonada. Pero bueno, nadie la obligó a decir que su película era una basura antes del estreno. Nadie la obligó a insultar a los fans de los clásicos. Nadie la obligó a opinar de política internacional en plena campaña de marketing de Blancanieves. Ella solita se saboteó y ahora paga el precio. Y si decir esas declaraciones era parte de su contrato millonario, bueno, a ver, es millonaria. O sea, digo, espero que lo invierta bien y que no lo pierda. El tema de Rachel Zegler hoy es un símbolo de la decadencia de Hollywood. Es un ejemplo más de las estrellas de Hollywood que estamos teniendo últimamente. De cómo llegamos hasta este momento. De estas estrellas fabricadas sin talento, que están únicamente porque sí. Que no lograron esos espacios por mérito, sino que únicamente por cuotas.
que fueron promovidas por su raza, por su ideología o por sus discursos y no por sus propios méritos. Una industria que prefiere vender moralina antes de contar buenas historias. Y una audiencia que, gracias a casos como este, se está empezando a cansar. No sé, digo, quizá vuelva, quizá un día resurja con un rol menor, no sé, en alguna serie o en alguna película o algo así, pero el tema es que jamás será la mega estrella que ellos mismos prometían. ¿Por qué? Es bueno, porque la confianza del público no se recupera con discursos vacíos, porque su nombre ya está manchado y carga con cientos de millones de dólares de producción tras producción que ha fracasado en su espalda. Y su reputación en la industria está tan quemada que los inversores no quieren apostar en ella. Pero bueno, veremos en unos años qué fue lo que pasó. Si Rachel Zegler fue una víctima del sistema o fue destruida por su propio ego. Será interesante analizarlo en su momento. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comentar y suscríbete para que puedas hacer más videos como este. No te olvides de entrar al canal para ver los videos que aún no hayas visto, que más de 1000 videos tenemos en este canal. Y lo más importante de todo, compartí este video con tus amigos, con tu familia, con quien sea. Compartilo para que el mensaje pueda llegar a más gente. Eso es lo que más ayuda. Así que sin nada más que decir, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.